compartir con ustedes en pantalla un PowerPoint para ir siguiendo juntos esta primera pregunta que nos hicimos, es cómo sabemos que nuestros estudiantes están aprendiendo, y que tiene por detrás una discusión que está instalada en nuestro país y en muchos otros países acerca del tema de la evaluación. Entonces, este es un poco el recorrido que yo voy a ir haciendo con ustedes. Lo primero que quiero compartir es qué sabemos hasta ahora, porque me parece que mirar un poquito para atrás en este tiempo que llevamos de cuarentena y de no presencialidad en las clases, hemos hecho muchos aprendizajes, pero hay algunos en particular que yo quisiera señalar porque van a ser un poco un punto de partida para el resto de la conferencia. Sabemos que no podemos trasladar la escuela presencial tal cual como la conocíamos hasta hace 2 meses atrás y tratar de reproducir en instancias virtuales ese modelo que teníamos en forma presencial. Sabemos también que no se puede enseñar lo mismo que estaba planificado, no solo por la cantidad, sino también por una pregunta acerca de cuál es el sentido de enseñar hoy determinados contenidos, determinadas capacidades. Pregunta que nos la hacíamos también antes de la cuarentena, de la pandemia, pero que hoy cobra un nuevo significado porque la respuesta a esa pregunta del qué tiene sentido aprender hoy es bien distinta a como era 2 meses atrás. Sabemos que no podemos ofrecer actividades sueltas, que necesitamos ofrecer propuestas que estén articuladas, que necesitamos ofrecer propuestas que tengan sentido para los estudiantes en lugar de una suma de tareas que no tengan para el estudiante ningún significado. También sabemos que tenemos una deuda como escuela, como instituciones, en todo lo referido al aprender a aprender y al desarrollo de las habilidades metacognitivas, y sobre eso vamos a hablar un poquito en relación al tema justamente de la evaluación. Sabemos también que los vínculos siguen teniendo un lugar privilegiado en la enseñanza y el aprendizaje, y si hay algo que sabemos es que desde que hablamos de aprendizaje hablamos del tema de los vínculos, que sostener el vínculo con cada estudiante hoy en día cobra una fuerza muy potente porque justamente no los tenemos al lado nuestro en el aula, con lo cual cómo construir este vínculo sin estar presente físicamente en el mismo espacio es un desafío cotidiano para cada uno de nosotros. También sabemos que tenemos una maravillosa oportunidad con el tema de la evaluación formativa. Hace muchos años que venimos hablando de evaluación formativa y podría decir que si bien se avanzó mucho en ese campo, todavía la evaluación sumativa gana la calificación, la nota gana sobre la evaluación formativa, y resulta que ahora, por lo menos en nuestro país, en la Argentina, está claramente definido que no se va a calificar por ahora, con lo cual digo, tenemos una ventana maravillosa de una oportunidad para trabajar con la evaluación formativa, y parte de eso es lo que vamos a compartir ahora. También sabemos que tenemos más diversidad en las trayectorias que están recorriendo los estudiantes. O sea, ya hablamos de aulas heterogéneas y de diversidad antes de la pandemia, pero hoy tenemos mucha más diversidad porque en cada casa el modo en que los chicos están haciendo su trayecto de aprendizaje es bien distinta, con realidades socioeconómicas, culturales, de acceso a la conectividad, de posibilidad de ser ayudado por sus familias, con muy diversas maneras de recorrer los aprendizajes. También me parece que es momento de mirar para ver qué aprendimos, porque la respuesta
al confinamiento fue, uno diría, muy buena, en el sentido que hubo una muy rápida respuesta desde el ministerio, desde las instituciones, desde los docentes, y la verdad que todo el mundo se puso a trabajar, diría, en exceso, porque no había horarios, días, uno casi no podría inicialmente identificar si era domingo o era martes, ¿no? Pero me parece que ahora, pasando el tiempo que ha pasado, necesitamos también un espacio para pensar, para reflexionar acerca de lo que sucedió, lo que hicimos, y qué tenemos que hacer o cómo tener que seguir mirando al futuro. También digo que no se puede, sabemos que no se puede hacerlo bien sin hacerlo mal. Esto quiere decir que no siempre funciona lo que hacemos por primera vez, sobre todo la incorporación de las tecnologías para algunos docentes, enseñar sin tener a los niños al lado presentes, enseñar con modalidades que muchos habían avanzado en ellas y otros no tanto, y sin tiempo de planificar, o sea, esto vino, uno diría, casi de un día para el otro, entonces seguramente nos equivocamos, seguramente si miramos hoy para atrás podemos repensar muchas de las cosas que hacemos. Y obviamente está claro que la escuela no va a volver a ser la misma de antes, tampoco nosotros. Entonces, para poder pensar en cómo sabemos si los estudiantes aprenden, me parece que está bien primero pensar cuándo un estudiante aprende mejor, porque para saber qué está aprendiendo, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo pensamos nosotros que un estudiante aprende mejor? Y acá hay algunas ideas que no pretendo abordarlas en su totalidad porque el tema específico de hoy no es cómo aprende el estudiante, pero me parece que sin pasar primero por esta cuestión, no es fácil entender entonces qué tipo de evaluación queremos instrumentar. Decimos que un estudiante aprende mejor cuando es protagonista, no solo cuando es activo. Y tal vez las primeras semanas fueron de mucho activismo, ¿no? De muchas tareas para que el estudiante haga. Por eso no necesariamente lo convierte en un protagonista de su proceso de aprendizaje. Entonces sostenemos que aprende mejor cuando es protagonista, cuando desarrolla habilidades metacognitivas, esa deuda que tenemos desde las instituciones, cuando tiene opciones para elegir, sobre todo porque no está con nosotros, no está con sus compañeros en un mismo espacio, entonces necesitamos con mucha más fuerza tenerlos aprendiendo, ¿no? Tenerlos cerca nuestro en el aprendizaje. Y entonces la posibilidad de que tengan opciones sobre qué aprender y cómo aprender da cuenta de mejores aprendizajes. Cuando recibe una propuesta desafiante y con sentido de parte de todos nosotros, cuando tiene claro qué se espera que aprenda y cuando establece un vínculo con docentes y con pares. Y al mismo tiempo, así como decimos cuando un estudiante aprende mejor, también decimos que nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta si ese estudiante aprende. Y también algunas ideas que no, seguramente si tuviéramos tiempo de dialogar, también ustedes podrían agregar muchas más, pero decimos que nos damos cuenta si un estudiante aprende cuando puede explicar con sus propias palabras, cuando puede dar un ejemplo, cuando puede formular preguntas, cuando puede establecer relaciones y conexiones, no solamente entre los temas, sino también, como dice más abajo, cuando puede conectarse con el mundo real, cuando puede enseñarle a otros, cuando puede analizar y analizar críticamente, cuando puede crear, cuando puede experimentar, cuando puede transferir y cuando puede pensar y hacer visible su aprendizaje. Si nosotros miramos este listado y todas las ideas que podamos agregar, ustedes verán que ya tenemos pistas para pensar en la evaluación.
si yo recojo evidencias de estas cuestiones que allí están planteadas, seguramente voy a tener bastante información para saber cómo los estudiantes están aprendiendo. Y en ese sentido, quiero particularmente detenerme en el tema de la metacognición, del desarrollo de este aprender a aprender, porque nosotros, antes de esta situación de aislamiento social, siempre sosteníamos, y yo siempre digo que en todos los perfiles de egresados de las escuelas figura esta idea de que al egresar un estudiante será autónomo, capaz de tomar buenas decisiones, de insertarse socialmente, de ser un buen ciudadano, de vivir en democracia. Y la pregunta siempre que me hacía antes de esta situación era, bueno, ¿dónde se enseña eso? ¿Dónde el estudiante aprende esto? Y resulta que hoy nos encontramos con estudiantes que están lejos nuestro y que se supone que deben poder desarrollar actividades autónomamente, y sabemos que no en todos los casos sucede. Con los niños más pequeños, si no tenemos a los papás ayudando y funcionando como una especie de asistentes nuestros, no funciona, que hay muchos hábitos del aprender a aprender que estos estudiantes no tienen. Entonces, cuando nosotros planteamos esta idea de metacognición, estamos hablando de esta capacidad de los estudiantes para autorregular su propio aprendizaje. Y autorregular en el sentido de ser capaces de planificar, de monitorear sus aprendizajes, sus avances, sus logros, las estrategias que están usando, los obstáculos. Y en ese sentido hago una primera conexión entre esta capacidad y la evaluación formativa, entendiendo que es a través de la evaluación formativa, además de a través de la enseñanza, que podemos empoderar a los estudiantes para esta capacidad de autorregular su propio proceso de aprendizaje. Cuando nosotros estamos planteando esta situación de metacognición, tenemos herramientas, muestro un ejemplo, pero hay muchas de estas. En este ejemplo está la escalera de la metacognición, que seguramente la conocen, son herramientas que están circulando hoy en día a través de todas las redes y las plataformas posibles, que fíjense que trabaja con algunas preguntas. La primera pregunta tiene que ver con qué aprendió el estudiante, pero la segunda es con cómo lo aprendió, con una tercera que trata de que identifique lo que le ha resultado fácil, difícil, novedoso, y un último escalón con una pregunta de ¿para qué me ha servido? O ¿dónde lo puedo utilizar? O ¿cómo lo puedo utilizar? Pero también con la pregunta de ¿cómo lo puedo mejorar? Como esta herramienta tenemos muchas, un poquito más adelante voy a mostrarles algunas otras, y también tenemos un aporte muy interesante, digamos, para este desarrollo de aprender a aprender, de los distintos expertos que trabajan con la idea de hacer visible el aprendizaje. Y entonces, en este sentido, aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos que plantea Robert Schwartz sobre aprendizaje en base al pensamiento, donde él plantea estas ideas, ¿no? Para planear, monitorear, reorientar y evaluar los aprendizajes. Habla de buscar el sentido, del pensamiento crítico, de la capacidad de resolver problemas, la capacidad de tomar decisiones. Y otra vez, como un ejemplo de estas capacidades o competencias que en los últimos años las vemos más bosquejadas, propuestas en los diseños curriculares, pero que necesitan mucho tiempo para ser desarrolladas, y en muchos casos esta situación de pandemia no dio posibilidad, no dio tiempo suficiente para que se hayan desarrollado y que tengamos efectivamente estudiantes autónomos. Entonces, vamos a tratar de articular estas ideas bajo la definición de la evaluación entendida como una oportunidad para que las y los estudiantes pongan en juego sus saberes, para que visibilicen sus logros, para que aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas,
Obviamente, además de la función clásica de certificar, aprobar, calificar, etcétera, que es una función que en estos momentos está en suspenso esa función, pero no está en suspenso la función de evaluar. Está en suspenso la función de calificar, pero no la de evaluar. Nosotros estamos evaluando permanentemente, de manera más explícita o menos explícita, con más herramientas o con menos herramientas, pero estamos evaluando. Y necesitamos evaluar porque necesitamos saber qué es lo que nuestros estudiantes están aprendiendo. Entonces, en este sentido, planteamos que una buena práctica de evaluación es aquella que es coherente con los objetivos, con los contenidos, con los modos de aprender, que es buena práctica de evaluación cuando es diversa, no solamente porque recoge información sobre los saberes y las capacidades, sino porque también utiliza variedad de instrumentos, variedad de recursos para identificar estos aprendizajes de los estudiantes, que es una buena práctica si incluye autoevaluación y evaluación entre pares, porque esto es una de las maneras en que se va a constituir o se va a construir esta autorregulación de los aprendizajes. Y es una buena práctica cuando propone que los estudiantes respondan a situaciones contextualizadas, a resolver problemas, a tomar decisiones, a trabajar por proyectos y a reflexionar sobre sus recorridos. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos, para saber si el estudiante está aprendiendo, evidencias de aprendizaje. Esas evidencias de aprendizaje las vamos a obtener, necesitamos ir a buscarlas, articuladas muy claramente con los objetivos de aprendizaje, es decir, tenemos que buscar aquellas evidencias que nos permitan saber si el estudiante está logrando eso que nosotros estamos tratando de enseñarle y que ellos están tratando de aprender. Y también necesitamos compartir con ellos criterios y niveles de calidad, es decir, los estudiantes tienen que saber si están produciendo un texto escrito, cuáles son los criterios para dar cuenta de qué sería un buen texto escrito y que hay distintos niveles de calidad de ese texto escrito, por eso aparecen con tanta fuerza los ejemplos de las rúbricas, que en un ratito vamos a conversar sobre algo de esto. Entonces nosotros necesitamos que los y los estudiantes conozcan los aprendizajes esperados, es decir, ellos tienen que saber qué es lo que esperamos que aprendan y también tienen que aprender ellos a generar evidencias de aprendizaje. Nosotros veníamos sosteniendo antes de la situación de confinamiento que en este proceso de regulación de los aprendizajes el estudiante tiene que ser capaz de decir cómo él piensa que es la mejor manera que tiene de demostrar lo que está aprendiendo. Que él puede, si sabe con claridad qué es una evidencia de aprendizaje, él podría generar su propia evidencia de aprendizaje y mostrarle a sus docentes, enviarle a sus docentes una evidencia de lo que él considera que es la mejor manera que aprendió a resolver un problema, la mejor manera en que resolvió una situación que se le propuso para indagar y para analizar, las mejores maneras que encontró para darse cuenta si una información es, se la puede validar científicamente o no. Entonces, esto sería parte del ejemplo de aprender a aprender. Acá les puse un ejemplo que tiene que ver con cómo sabemos si está aprendiendo, no solamente el contenido, sino cómo está aprendiendo. Y fíjense, en una especie de rutina de pensamiento sencilla, en la primera columna le pedimos que escriba una afirmación sobre el tema o problema que estamos explorando, o sea, algo que él con certeza o con seguridad pueda afirmar. En la segunda columna le pedimos que busque evidencia en los textos, en los materiales de lectura que él tenía o que tenía que buscar
para ver si puede de alguna manera fundamentar esa idea que él escribió, y una tercera que dice si hay algo que te hace dudar de esa afirmación o que te parece que queda sin explicar. Y en la cuarta columna tenemos la posibilidad de nosotros escribir un comentario, el propio estudiante escribir un comentario acerca de cómo hizo para desarrollar, para completar esta rutina, en términos de aprender como un ejemplo. Decía en esos 3 diagramas que necesitamos criterios públicos y compartidos. De esto también venimos hablando hace mucho tiempo cuando hablamos de la evaluación de los aprendizajes. Y en ese sentido, no solamente nos importa compartir los criterios con los estudiantes, sino tenemos una cuestión ahora particularmente en situación de la virtualidad, que es ponernos de acuerdo entre los equipos docentes, porque la escena es esta, y voy a dar un ejemplo en la escuela secundaria o en nivel terciario, nivel superior. Un estudiante en su casa y de este lado 13 o 14 docentes, cada uno con sus propuestas de tarea, cada uno con sus propuestas de criterios de evaluación o criterios de avances en las tareas. Es muy difícil que un estudiante trabaje con tanta diversidad y dispersión de criterios, entonces una invitación a los equipos a ponerse de acuerdo y consensuar en algunos criterios que atraviesen varias disciplinas, que atraviesen varias áreas y que para el estudiante implique recibir no tanta dispersión de criterios de evaluación. Digo esto y digo, por supuesto, esto aplicaría también para la enseñanza, y muchas escuelas están haciendo experiencias maravillosas en este sentido, donde, por ejemplo, están tomando un problema durante una semana, un problema muy vinculado a temas que nos importan e impactan hoy en día. Doy un ejemplo, tomar el problema de la inteligencia artificial como un problema o un tema a debatir, puede ser tomado por muchas áreas disciplinares y entonces todos los estudiantes toda la semana están trabajando aún dentro de su propia disciplina sobre este problema, y entonces es mucho más sencillo articular criterios de evaluación acerca de, por ejemplo, nos interesaría la capacidad del estudiante para argumentar, supónganse, a favor o en contra de los hallazgos con respecto a la inteligencia artificial. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo. Y por supuesto, un gran espacio en esta preocupación que tenemos acerca de cómo están aprendiendo los estudiantes tiene que ver con la retroalimentación, con cómo nosotros vamos a retroalimentar a los estudiantes, y eso tiene que ver con qué tipo de tareas les vamos a proponer a los estudiantes y cómo el armar un buen circuito de retroalimentación nos va a permitir recibir evidencias interesantes de lo que los estudiantes están aprendiendo. Y en ese sentido, recuperar el cambio paradigmático que hubo en el campo de la retroalimentación, que venimos históricamente de la retroalimentación como básicamente transmisión de información, es decir, la famosa devolución. Yo le digo al alumno si su trabajo está bien hecho o está mal hecho, a pasar a un modelo de retroalimentación formativa, que es un modelo dialógico, es un modelo donde la intención es ayudar a que el estudiante desarrolle esa capacidad de aprender a aprender, es establecer un circuito de retroalimentación donde yo le digo al estudiante algo acerca de su trabajo para que el estudiante pueda hacer algo con esa información que yo le doy.
Y no solamente información, ahora les voy a mostrar cuáles son las estrategias que más se están utilizando en el campo de la retroalimentación formativa. Ahora, también para que esto no sea solamente una cuestión técnica o instrumental, nosotros entendemos que esta retroalimentación formativa viene de la mano de dos conceptos que no son nuevos para nosotros, pero que siguen teniendo vigencia, que son los conceptos de zona de desarrollo próximo de Vygotsky y el concepto de andamiaje de Brunner. En estas dos ideas, digamos, tanto la zona de desarrollo como la de andamiaje, y si ustedes miran aquí la imagen, ¿no? Esta idea de cómo podemos apoyar, acompañar a los estudiantes a esa mirada de zona de desarrollo próximo, a eso que queremos que vaya alcanzando, a ese horizonte que le proponemos, y cómo ese sostén en algún momento tenemos que plantear que lo tenemos que quitar. Y en estos momentos donde no los tenemos además al lado, casi podría decir que en algunos momentos casi da la sensación de que esa mano desapareció, porque se produjo todo lo que se produjo con el confinamiento, y entonces necesitamos recuperar buenos andamios para acompañar a los estudiantes que ahora los tenemos lejos y que no es el mismo modo de andamiar que cuando los teníamos en clase, pero al mismo tiempo necesitamos que puedan caminar solos justamente porque están lejos nuestro. Y no todas las circunstancias familiares, así como muchas familias se están acompañando, las familias no son docentes, las familias no reemplazan la tarea que nosotros estamos haciendo en tanto educadores, con lo cual necesitamos darles a ellos esos instrumentos para que puedan ir construyendo la autonomía, que obviamente necesita tiempo para ser construida, no se construye en 2 meses ni en 1 año. Entonces, los estudiantes en esta manera de aprender a aprender, de autorregular sus procesos de aprendizaje, de autoevaluarse, de trabajar con pares, tienen que aprender a construir su propio significado de aquello que reciben como retroalimentación, tienen que poder analizar cuando un docente les hace una devolución, tienen que poder formular preguntas a esa devolución, tienen que poder discutirlo con otros, tienen que poder conectarlo con los conocimientos previos. Y entonces, haciendo un relevamiento un poco de cuáles son las estrategias que más se están utilizando en el campo de la retroalimentación formativa y que de alguna manera nos están permitiendo continuar, quienes ya habían comenzado a trabajar con esta manera de ofrecer retroalimentación, hay 5 estrategias, hay muchas más, simplemente yo comparto aquí las 5 que más se están utilizando y que de alguna manera compartir también algunos ejemplos de estas estrategias, y cada una de estas 5 las voy a compartir ahora individualmente con un ejemplo de cada una. La primera es ofrecer preguntas frente a un trabajo que el estudiante me envió, que yo obviamente le solicité, le pedí. Tengo aquí 2 ejemplos de 2 preguntas cuya respuesta me va a dar información acerca de cómo el estudiante está aprendiendo. Por ejemplo, me contás cómo lo pensaste, y el estudiante tiene que contarme el recorrido, cómo llegó a resolver ese problema, cómo llegó a abordar ese proyecto, esa pregunta, ese texto, lo que fuera. Una segunda pregunta, ¿cómo te diste cuenta? Y esas respuestas no necesariamente tienen que ser escritas. A mí particularmente, en lo que he recogido en este mes de trabajo con muchos docentes, el audio de WhatsApp, digo, además de otras posibilidades de plataformas y demás, pero digo, desde eso más sencillo que es grabar un audio y uno tiene la posibilidad de oír ese audio, y en ese análisis de la comunicación que hace el estudiante vamos a encontrar muchísima información, muchísima evidencia
de comprensión. El estudiante que buscó, que encontró relaciones, que se dio cuenta, no es lo mismo que el estudiante que en un audio repite un texto o repite una respuesta que a lo mejor la googleó, que la encontró en internet y que no es una construcción que él haya hecho. Por supuesto que esto depende mucho de cuál haya sido la tarea que yo le he dado. Si le di preguntas para que él responda y esas preguntas son googleables, se encuentran en internet, poco me puedo dar cuenta de cuánto el estudiante ha aprendido. La segunda estrategia es describir el trabajo del estudiante. Aquí tienen un ejemplo: definiste muy bien el planteo del problema, resolviste muy bien tus cálculos utilizando fórmulas, explicaste con muchos detalles el modo en que lo resolviste y lo felicito por su trabajo. Y lo que hago acá, también como una estrategia que venimos usando hace mucho tiempo, que es casi como mostrarle en espejo lo que él hizo, y que muchas veces el estudiante que tiene muy poco desarrollado esta capacidad de autonomía y de autorregular no reconoce eso mismo que él hizo y que lo hizo bien. Entonces a veces alcanza con describir lo que él hizo y a partir de la descripción formularle una pregunta o pedirle alguna cosa. En este caso yo podría combinar esta descripción con una pregunta de la anterior: ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo resolviste el problema? Perdón. La tercera estrategia tiene que ver con, fíjense, no solamente valorar los avances y los logros, sino también con celebrar, ¿no? Me parece que estamos en un momento donde además lo emocional sabemos que tiene un fuerte impacto en esta situación de aprendizaje y de enseñanza, y con mucha más razón. O sea, lo de celebrar los logros lo decíamos antes de estas circunstancias que estamos viviendo, pero con mucha más razón hoy. Queremos valorar los avances y los logros, pero también celebrar, y busquemos 1000 maneras de celebrar. Los días viernes podemos celebrar en una ronda de Meet o de Zoom qué es lo que cada uno aprendió esta semana, que puede ser algo del aprendizaje escolar, pero puede ser algo que aprendió a hacer en su casa nuevo, porque aprendió a cocinar algo, aprendió a limpiar alguna parte de su casa, aprendió a ayudar a su hermano a hacer una tarea. Me parece que es un momento muy importante para valorar avances y logros y celebrarlos. Aquí también 2 ejemplos. Me doy cuenta que pudiste resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas de aprendizaje. Y el segundo ejemplo: pudiste darte cuenta si las imágenes de los paisajes que utilizamos en el foro se corresponden con las informaciones que aparecen en ella. Muy buen trabajo. O sea, siempre con este espíritu de celebrar los logros y los avances, porque esta información también nos va a permitir comunicarnos con las familias. Las familias también necesitan primero tener claro qué significa que estamos evaluando y no estamos calificando, porque no tienen experiencia en ese sentido, y sabemos, me cuentan docentes, directores, que están recibiendo presiones de los padres, a veces de los propios estudiantes, de poner una nota, y en parte obviamente porque venimos de muchísimos años de trabajar de esa manera, pero me parece que en parte porque hay un vacío de información que está bueno compartir esa información, contarle a los padres cómo estamos recogiendo evidencias de aprendizaje, dar cuenta de avances y logros de los estudiantes con la frecuencia que cada escuela decida. Una semana se puede enviar avances y logros de algunas áreas disciplinarias y otra semana de otros. Obviamente cada institución puede definir cómo hacerlo, pero me parece muy importante porque las familias en estos momentos son socios muy importantes para nosotros. Venimos de años de discusión, si se había roto el lazo entre la familia y la escuela, y me parece que en estos momentos necesitamos una fuerte alianza entre las familias y la escuela.
La cuarta estrategia es ofrecer sugerencias, y obviamente siempre hablamos de sugerencias como sugerencias específicas, puntuales, no hablamos de sugerencias genéricas, ¿no? Aquí tenemos en este trabajo, nos mostrás cuánto aprendiste sobre historia del arte, describís similitudes y diferencias entre las dos obras. Te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a dos pintores europeos actuales. En el segundo ejemplo, verán que en negrita está marcada la idea de darle pistas, o sea, no solamente la sugerencia que yo le doy le estoy ofreciendo una tabla para que organice la información, sino también pistas para que puedan hacer la tarea mejor de lo que la están haciendo. Y darles pistas justamente es ayudarlos a que aprendan a trabajar primero sin pistas como andamios y después van a poder hacerlo sin las pistas. Y la última, que es ofrecer andamiaje, que es un poco distinto de la idea de la sugerencia, a pesar de que por supuesto las 5 estrategias son combinables, digamos, pero la idea del andamiaje implica que yo, en este caso docente, pongo mucho más, les diría, el cuerpo, porque muestro un ejemplo, les muestro cómo yo lo hago, cómo yo lo pensé, para que esta estrategia que durante muchos años se usó y después de alguna manera mal entendidos del constructivismo se dejó de usar, que es modelar, ¿no? Modelar, dar un buen ejemplo. Y puede ser que inicialmente el alumno lo copie porque no se le ocurra otra manera de hacerlo, porque dar un ejemplo es no dejar al estudiante con la hoja en blanco. Entonces, ofrecer andamiaje no es mucho más que ayudarlo, es contarle desde, por ejemplo, cómo yo pensé resolver un problema, qué obstáculos tuve yo cuando quise resolver el problema y de qué manera lo resolví, aclarándole que no es la única y que no necesariamente hay que hacerlo como yo lo muestro. No se trata de modelar para que lo copien textual, sino para mostrarle un modo de pensar distinto, pedirle que le muestre un compañero, no solamente yo. Eso es ofrecer andamiaje. Entonces, sintetizando un poco, porque quiero mostrarle algunas herramientas antes de que se me termine mi hora, algunas características de la retroalimentación formativa en función de lo que venía recorriendo. Necesitamos que sea comprensible, o sea, que el estudiante entienda qué estamos diciéndole, qué le estamos pidiendo, que sea focalizada y selectiva. Eso muchas veces lo hemos conversado con muchos de ustedes. De nada serviría decirles focalizar en 10 aspectos de su trabajo si nosotros pretendemos que modifique, que mejore esos trabajos. O sea, necesitamos elegir algunos focos de lo que le queremos retroalimentar, que la retroalimentación sea específica, bien concreta, no generalidades, que sea oportuna en términos de tiempo, ¿no? En estos momentos siempre fue necesario ofrecer retroalimentación después de poquito tiempo que el alumno realiza una tarea, en estos momentos mucho más porque no los tenemos cerca. Que esté en contexto, ¿sí? Tenemos hoy realidades muy distintas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y entiendo que en otros países igual, donde uno podría decir que había antes de la pandemia brechas muy importantes, pero que la pandemia de alguna manera las pone más a la vista y tenemos contextos muy vulnerables, tenemos muchos estudiantes con mucha dificultad de acceder a estar conectados, digamos, uno podría decir esta frase casi de la vida cotidiana: cada casa es un mundo, ¿no? Y cada contexto es diferente y tenemos que pensar en que esta retroalimentación esté contextualizada, en el sentido que le devolvemos pensando que es posible que ese estudiante haga.
descriptiva y no emitiendo juicios de valor, equilibrada entre mostrar los avances y los logros y obviamente los aspectos a mejorar, propositiva porque siempre mirando al futuro, o sea, para la próxima tarea, y transferible. Y esto vuelve a la idea que yo planteaba hace un ratito de ponernos de acuerdo entre los docentes para definir algunos criterios comunes, algunos modos de retroalimentar comunes, de tal modo que un estudiante pueda usar, por ejemplo, una estrategia que yo le pido y la pueda usar en varias disciplinas. Y entonces estaría sintiendo que hay más coherencia entre lo que se le está pidiendo en de distintas áreas, materias y docentes. Lo que les voy a mostrar acá son algunas herramientas muy sencillas, solo también a modo de ejemplo, pero también cumpliendo con esta idea de modelar, de mostrar buenos ejemplos que buenos docentes están utilizando en estos momentos. Fíjense, acá esta es muy sencilla, frente a un cuadro de doble entrada que tiene, básicamente dos columnas, una pregunta si lo sé hacer, que es la pregunta que yo me hago aquí, y qué me falta. En relación a, aquí, describir, por ejemplo, que es una máquina indicando su función básica, me pregunto si lo sé hacer y si digo que sí, podría poner una evidencia, ya sea escrita, con una fotografía, lo que es probable o posible en cada contexto. ¿Qué me falta? Y así analizar las causas, o sea, del lado izquierdo verán que estaría aquello más ligado a los objetivos de aprendizaje. Y este es un ejemplo de cómo podría levantar algo. Bueno, un segundito. Ahí. El segundo, ustedes lo conocerán porque yo lo divulgo un montón, este protocolo llamado SER, que tiene 3 pasos muy sencillos, donde yo le puedo plantear al alumno que siga haciendo algo que está haciendo bien, que empiece a hacer algo que todavía no hizo y que revise algo de lo que está haciendo. Todos estos ejemplos que yo estoy mostrándoles son desde el profesor hacia el estudiante, pero con la clara intencionalidad que del estudiante tiene que volver al profesor. Y así armamos lo que llamamos un circuito de retroalimentación formativa. También planteamos algunos ejemplos que ahora les voy a mostrar de autoevaluación, pero como tampoco es una práctica totalmente aprendida, también es importante primero explicarle a los estudiantes qué es una autoevaluación, hablar con ellos de los beneficios que tiene aprender a autoevaluarse, mostrar ejemplos, comenzar de a poco, porque seguramente las primeras veces es más difícil que completen o completan una autoevaluación sin necesariamente ajustarse exactamente, digo, con mucha conciencia a aquello que han hecho. Y obviamente puede utilizar una variedad de formularios que existen prediseñados o diseñar el propio. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo sencillo. Entiendo las tareas que tengo que hacer en esta actividad, sé cómo hacer, tengo los materiales necesarios, necesito ayuda, ¿qué me resulta más fácil o me resultó si lo contesto después? Puedo contestar si no, mucho, poco, nada, lo que ustedes quieran, la escala que quieran, y tengo siempre una columna para comentarios del estudiante, del docente, o si lo hago entre pares. Aquí tengo otro ejemplo, tengo muy claro el propósito de mi trabajo, el título del trabajo expresa mi idea sobre el tema, mientras escribía tenía muy claro a quién iba dirigido, utilicé el vocabulario propio de la disciplina, y ahí tengo la columna sí o no, y una columna para poner evidencias, y obviamente puedo siempre agregar una columna de comentarios. Este es otro, pienso cómo aprendo, y acá tiene que ver más con lo que decía al principio, desarrollar habilidades metacognitivas, ¿no? De un lado tengo materias o áreas, y tengo algunas preguntas o frases que quiero mejorar en, necesito ayuda en, mis dificultades para completar las tareas son, ¿no? Y esto
A medida que los estudiantes lo van completando, nos lo van enviando, nosotros también vamos recogiendo evidencias de aprendizaje. Este es un ejemplo muy lindo que nosotros estamos usando en la provincia de Tucumán, en el proyecto Planea que llevamos adelante desde UNICEF, y usamos esta estrategia que es que aprendí, ¿no? Y entonces la idea es que utilizar esta rutina donde elijan una materia, que piensen algo que aprendieron bien en esa materia, después que digan cómo se dieron cuenta de lo que aprendieron y cómo se lo explicarían a un compañero, ¿no? Puede ser con palabras, puede ser con gráfico o puede ser con un audio perfectamente. Otro ejemplo de cuestionario de autoevaluación, y esto está más vinculado a las dificultades. Entonces, bueno, ¿cuáles son las dificultades que encontraste? Y ahí hay una lista de dificultades que por supuesto se puede ampliar, el estudiante puede agregar alguna que allí no está, y eso nos vuelve a nosotros y otra vez tenemos muchas pistas de lo que está aprendiendo, de cómo está aprendiendo. Esta es muy conocida, la del semáforo, todavía no lo entiendo, creo que lo entiendo pero no lo puedo explicar, lo entiendo y se lo puedo explicar a un compañero. Frases incompletas, me di cuenta que, me sorprendí, me sorprendí de, me despertó la curiosidad, y todas las frases que ustedes quieran, donde todos estos ejemplos intentan articular modos de aprender, o sea, el aprender a aprender también con los contenidos. Las rúbricas, que no voy a hablar en extensión de las rúbricas, ustedes las conocen, solo quiero señalar algo muy puntual porque se ve poco en las rúbricas y a mí me parece muy importante, y más en estos momentos, que es que esta rúbrica, si ustedes miran arriba, tiene los objetivos de aprendizaje de esta unidad o de este proyecto escrito en un lenguaje que el estudiante lo pueda entender, porque la rúbrica está conectada a los objetivos. Lo que pasa que cuando se entrega la rúbrica suelta a los estudiantes y no aparecen los objetivos, no tenemos, como diría Perkins, esta idea de jugar el juego completo, ¿no? Y entonces trabajar con qué es lo que se espera que yo aprenda y cuáles son los niveles de calidad de aquellas capacidades, aquellos criterios, digamos, que quiero considerar en el campo de la evaluación. Por eso traigo el ejemplo de la rúbrica, porque sé que es un instrumento que sí se está usando. Y quisiera agregar una modalidad de trabajar con una rúbrica un poquito distinta, que se llama la rúbrica de un punto, y la traigo en particular porque estamos con mucho trabajo, porque muchas veces los docentes plantean que completar rúbricas para muchos alumnos se hace difícil. Entonces, tenemos una posibilidad de trabajar con la rúbrica de un punto, que si ustedes se fijan, yo tomé un descriptor de la rúbrica anterior, que si yo fuera un alumno diría, elijo el descriptor en el cual yo creo que mi trabajo corresponde a ese nivel de calidad del descriptor, tendría que poner una evidencia que muestre por qué yo estoy en ese nivel, en ese descriptor, y tengo una columna para que el docente me haga una sugerencia puntualmente sobre ese nivel de calidad, sobre ese criterio en particular que tenía que ver con las fuentes de información. Por supuesto, los portafolios y los e-portafolios, que tampoco es una estrategia nueva, pero que me parece que hoy cobra sentido, que todas las instituciones que trabajan con plataformas, guardar en los portafolios de manera electrónica, digital, los trabajos de los estudiantes, para ir reuniendo información para el día que volvamos a las aulas, de la manera en que volvamos. Para el día que tengamos que calificar, vamos a tener una cantidad de información de calidad que hemos recogido, sobre la cual los estudiantes también podrán hacer maravillosos ejercicios de reflexión sobre su propia práctica, sobre sus propios aprendizajes,
mirando un poco el recorrido y el trayecto que han desarrollado. Para cerrar, por lo menos esta parte, y dejar lugar a las preguntas y al intercambio que podamos hacer en estos momentos, y quiero compartir con ustedes, hace poquito Merie produjo un texto muy lindo que está en las redes y que tiene un párrafo muy interesante y que me parece que nos tiene que hacer pensar más allá de puntualmente la situación de evaluación o de la situación del confinamiento, ¿no? Y me gustó y me parecía que es lindo para que tengamos un momento también para pensar en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y Merie dice, el deseo de aprender no nace solo frente a intereses inmediatos o a problemas concretos que hay que resolver. Puede emerger también cada vez que el educador consigue, en todos los niveles de escolaridad y de complejidad, relacionar los saberes que enseña con una cultura y una historia, con la manera en que fueron elaborados por otras personas. La motivación, dice él, se articula entonces con una promesa encarnada por el adulto, la promesa de que el esfuerzo intelectual permite acceder a la alegría del pensar. Y me parece que todos nosotros estamos haciendo esfuerzos intelectuales, además de emocionales, ¿no? En este contexto, y que este esfuerzo nos permita acceder a la posibilidad de sentarnos un rato a pensar en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo y en lo que tenemos que hacer para más adelante. Yo cierro acá